Muy buenas tardes. El tema que vamos a ver ahora es patrimonio de familia. El patrimonio de familia es una institución jurídica creada con el objeto de dar seguridad jurídica y económica a los integrantes de una familia. Partimos sobre la premisa de que toda familia tiene derecho de tener una vivienda digna y decorosa. Para los efectos de este apartado vamos a ver nosotros que familia va a estar constituido, vamos a entender como familia a las personas que se encuentran unidas por lazos de solidaridad, respeto, ayuda mutua y efectividad libremente aceptadas, con la finalidad de llevar una vida en común para la satisfacción de sus necesidades. De tal manera que para los efectos de esta figura jurídica, lo que se pretende es la protección tanto jurídica como económica de los integrantes de la familia. La constitución del patrimonio de familia no solamente va a ser privativa para aquel grupo o núcleo familiar, también lo pueden crear personas de forma unipersonal. Es decir, yo vivo sola y quiero crear mi patrimonio de familia para que me dé cierta certeza y seguridad jurídica en cuanto a mi patrimonio. Es importante señalar que el patrimonio en familia va a estar compuesto por todos aquellos conjuntos de bienes que son necesarios para la satisfacción mínima de subsistencia y desarrollo de los integrantes del núcleo familiar, o en su caso, para aquella constitución que se va a realizar de forma unipersonal. En el caso de que se constituya el patrimonio de familia y existan acreedores alimentistas, estos van a tener derecho de habitar y de aprovechar de todos los bienes que están constituidos el patrimonio de familia. El patrimonio de familia no va a transmitir la propiedad a los integrantes de la familia que constituyeron un patrimonio como tal. Solamente les va a dar el derecho de disfrutar, en cierto modo, del usufructo vitalicio respecto de los bienes que se constituyen como tal, ¿sí? Cuando en un momento dado existe un impedimento para que alguno de los constituyentes habiten en los bienes que se constituyeron como patrimonio de familia, no va a haber obligación de que éste se integre dentro del mismo. ¿Por qué? Porque si va a ser una determinación judicial de una separación de personas, aunque él haya constituido el patrimonio, va a haber un impedimento legal porque se va a contraponer con una disposición de una autoridad legalmente competente. Resulta importante señalar que en el patrimonio de familia los bienes constituidos como tal son inembargables, son intransferibles, y el patrimonio de familia constituido como tal tiene un beneficio extra. No va a generar ningún impuesto o un pago de una contribución específica ante el registro público de la propiedad por la inscripción correspondiente. De tal manera pudiéramos decir nosotros que resulta muy importante esta figura porque nadie estamos exentos en el desarrollo de nuestra vida de caer en una situación crítica en el aspecto económico o en una situación también de un problema de algún tipo de enfermedad que nos limite, nos impida cumplir debidamente con nuestras obligaciones. De tal manera que la constitución del patrimonio de familia nos permite tener un cierto blindaje respecto a nuestro patrimonio. Pudiéramos decir nosotros que por más que quisiéramos cumplir con nuestras obligaciones, se pudiera presentar una situación simplemente como la que estamos atravesando ahorita, una contingencia sanitaria en la cual se reducen nuestros ingresos y por lo tanto nos impiden cumplir debidamente con nuestras obligaciones. De tal manera que de ahí viene también la importancia del patrimonio de familia, porque nuestro patrimonio constituido como tal no va a ser embargable. Si vemos nosotros, por ejemplo, un empresario que tiene una situación económica fuerte y que de repente llega a Hacienda o llega a las cuotas del Seguro Social a cobrarse y cayó en una situación de enfermedad o de insolvencia, pues cuando menos asegura la vivienda digna y decorosa para sus integrantes de su familia, en cuanto que nos dé esa especie de protección y blindaje respecto a nuestro patrimonio, a nuestra vivienda digna y decorosa, ¿sí? Para poder vivir en la misma. Es decir, nos da una especie de usufructo parcial
para poder habitarla y no verse afectado nuestro patrimonio como tal. Ahora bien, resulta importante señalar cuáles son aquellos bienes que son susceptibles de patrimonio de familia. Los bienes susceptibles como tal es la vivienda donde yo habito. ¿Sí? Esa vivienda tiene que ser aquella en la que yo radico como familia, con los integrantes de la misma. ¿Sí? Tiene que ser también aquel automóvil que yo utilizo pues para el traslado familiar, para las necesidades de la misma familia, las herramientas de trabajo que en un momento dado yo requiero, sistemas de cómputo y demás, el mobiliario y menaje de casa. ¿Cómo vamos a hacerlo así? Yo tengo que presentar mi solicitud de constitución de patrimonio de familia ante el órgano jurisdiccional competente, en este caso es el juzgado de lo familiar, para poder acreditar, lógicamente con las actas de nacimiento o las actas de matrimonio en su caso, o aquellas documentación necesaria que acredite que formo parte de esa familia en la que yo estoy señalando. Lógicamente, para acreditar la competencia, el comprobante de domicilio, las escrituras de los bienes, del bien que yo quiero proteger, las facturas del carro, las facturas del mobiliario y demás, y yo voy a presentar esa documentación ante el juez de lo familiar a través de mi solicitud. En este procedimiento se le va a dar vista a la gente del Ministerio Público y a la Procuraduría de la Familia para que ella proceda a intervenir y dé su autorización o no. Si en un momento dado falta algún requisito necesario para poder celebrar la constitución del patrimonio de familia, el juez tiene la obligación, en suplencia de la queja, de decirme qué es lo que me falta, ¿sí? Para efecto de que se pueda en un momento dado constituir y proteger mi patrimonio y lógicamente el patrimonio de los integrantes de mi familia. Los constituyentes del patrimonio de familia deberán acreditar ante el juez de lo familiar que son mayores de edad, en este caso, o que están emancipados, que están domiciliados dentro de la competencia del juzgado al que asisten, la existencia de una familia en favor de la cual van a constituir el patrimonio de familia, o en su caso, si es unipersonal, pues van a acreditar el domicilio en el que están constituidos, la propiedad de los bienes que van a constituir, ¿sí? Si en un momento dado está extinta algún patrimonio de familia, pues tendrían que acreditar. Es importante señalar que yo no puedo crear de manera conjunta dos patrimonios de familia. Es uno solo para la familia o para el núcleo familiar constituido. Hay un apartado muy importante aquí en el sentido de que a veces la gente se pregunta, ¿y si yo tengo constituida una hipoteca sobre mi casa? Es decir, si yo tengo un gravamen de Infonavit o un gravamen bancario sobre la casa que yo quiero constituir sobre patrimonio de familia, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Sí? Aquí la única situación que esa protección que se da, que es inembargable, esa propiedad, hay que ser muy cautelosos. Yo le voy a acreditar al juzgador que tiene un embargo trabado. Me va a proteger sobre todos los demás, pero en un momento si yo hago el patrimonio para defraudar en este caso a mi acreedor y dejar de pagar, no va a surtir efectos con respecto al titular del crédito que yo estoy tratando de defraudar. Es decir, si yo tengo un crédito bancario que celebré con Banorte, por decirlo así, constituyo mi patrimonio de familia y le digo, pues ya no te pago y ya no me puedes hacer nada porque es patrimonio de familia, lógicamente que ahí sí no se va a poder. En este caso, el banco va a poder venir a ejercer precisamente los derechos que tienes respecto al crédito, porque en todo caso yo lo estoy haciendo de mala fe para defraudar en este caso a los acreedores. Resulta necesario señalar, y que es de gran importancia, el patrimonio de familia como tal es una protección, pero requisito indispensable es que si yo voy a proteger la vivienda, se supone que es donde yo habito. Entonces, por eso es importante
que el patrimonio de familia en la vivienda se habite, ya que en el supuesto que se deje de habitar por más de un año, se va en su momento a traer como consecuencia que se extinga el patrimonio de familia como tal. Otro supuesto, en este caso de patrimonio de familia que se expira, va a ser en el caso de que exista una notoria necesidad de solicitar la desafectación del patrimonio, porque yo estoy pasando por una situación económica crítica y necesito desafectar porque los bienes están afectados, están protegidos. Yo puedo comparecer ante el órgano jurisdiccional a solicitar la desafectación o la liberación de ese bien inmueble porque tengo necesidad en su momento de vender para poder satisfacer otra necesidad. Lógicamente que aquí tendríamos que acreditarle al juzgador la necesidad notoria por la cual estamos pidiendo se extinga el patrimonio de familia legalmente constituido. Otra forma de extinción del patrimonio de familia es por expropiación del Estado, que el Estado en un momento dado vaya a determinar expropiar el bien inmueble por razón de utilidad mayor, pero también va a tener la obligación en su momento de brindarme alguna otra vivienda para poder volver a constituir el patrimonio de familia dentro de los requisitos legales que se establecen para tal efecto. Otra situación muy importante que vale la pena señalar es que el patrimonio de familia también lo podemos nosotros tramitar ante el notario público domiciliado donde quisiéramos nosotros establecerlo. En este caso vamos nosotros a acompañar también las escrituras y tendrá la obligación de darle vista al agente del Ministerio Público, a la Procuraduría de la Familia, para que tome o manifieste su interés. Si en un momento dado ellos determinan que no están de acuerdo con el procedimiento celebrado ante el notario público, tienen que remitir los autos al juez de lo familiar para que éste siga con el procedimiento correspondiente. Es importante señalar que esta figura jurídica parte de la premisa de la protección jurídica y económica del patrimonio de los integrantes de la familia. Acuérdense ustedes que decíamos que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Entonces, lógicamente lo que se hace es proteger la vivienda como tal, ¿sí? Para poder tener derecho a habitarla, disfrutarla, disponer. Podrán los miembros de la familia irse separando del núcleo familiar y para ello se va a ir extinguiendo el derecho, pero mientras que permanezca un integrante de la familia habitando en el inmueble, la protección va a ser todavía para él. Acuérdense ustedes que decíamos que da una especie de usufructo vitalicio parcial. Cuando ya ninguno de los integrantes habita en la vivienda, pues ya se va a poder en su momento pedir la desafectación respecto a los bienes constituidos como tal. También es importante señalar que una vez que se haya extinguido el patrimonio de familia como tal, los bienes legalmente constituidos van a volver a pasar a formar parte de los titulares en su momento, y ya va a poder disfrutar o disponer más que nada de los bienes como tal. Pudiéramos decirle, yo constituyo un patrimonio de familia con mis hijos, ¿sí? Vamos a decir, a lo mejor uno se casa, se va, pues ya su derecho de usufructo pues ya desapareció. El otro se retira X y yo me quedo ahí. El derecho de protección va a ser para mí, para disfrutar de la vivienda. O que yo llegue a faltar mientras que exista alguno de mis hijos, va a estar protegido el patrimonio como tal. Podrá venir un acreedor a querer hacer efectivo, ¿sí?, algún crédito X, pero jamás va a poder embargar el patrimonio como tal. Que digan, es que yo lo quiero vender porque yo tengo derechos. Momento, es un patrimonio protegido, blindado, y no van a poder disponer sin autorización judicial. Espero que el tema sea de utilidad, que vean la importancia de constituir un patrimonio de familia
y que le demos el provecho y la difusión necesaria a esta figura jurídica que, aunque no lo creamos, es poco tramitada en los juzgados familiares. Muchas gracias.